David Martín del Campo afirma que lo mejor que le puede pasar a un escritor es haber sido reportero, como es su caso. Autor de más de 30 títulos, muchos de ellos han sido escritos en cafés o en bibliotecas donde le gusta trabajar. Ha ganado numerosos premios, entre ellos el más reciente por su novela Las 7 heridas del mar, el premio Mazatlán 2012. Vamos a platicar aquí en Palabra de Autor con David Martín del Campo en el Centro Cultural Elena Garro, en el corazón de Coyoacán, en el barrio de La Conchita. Acompáñennos, sean ustedes nuestros invitados. El Centro Cultural Elena Garro lleva el nombre de la escritora, poeta, periodista y dramaturga mexicana Elena Garro. La lectura de Los recuerdos del porvenir o Los cuentos de la culpa es de los tlaxcaltecas son imprescindibles. Se ubica en el número 43 de la calle Fernández Leal, en el emblemático barrio de La Conchita, en el centro de Coyoacán. Esta casa, envuelta en libros, es proyecto de la arquitecta Fernanda Canales González. Los jardines fueron diseñados por Hugo Sánchez y Tonatiu Martínez. Hay un hermosísimo espejo de agua y muros verdes. Además, la artista plástica Paloma Torres realizó las puertas de bronce llamadas El Bosque Transformado. Sin duda, este es un oasis en el mítico Coyoacán. Estamos aquí en Palabra de Autor. Qué bueno que ustedes nos estén acompañando. A mí me da muchísimo gusto hoy poder conversar con David Martín del Campo, un escritor prolífico, más casi 40 títulos en su haber, y aquí en este escenario tan hermoso y cuajado de libros como debe ser, como el Centro Cultural Elena Garro. Bienvenido, David. Encantado, Mónica. Otra vez platicando de libros. Platicando de libros, que nos gusta platicar de libros, entre otras cosas. Claro. Pero tú, que yo sepa, porque siempre hay esta pregunta, ¿un escritor nace en un ambiente de libros, nace en un ambiente, digamos, de profesionistas dedicados a las humanidades? ¿Cómo fue tu caso? Pueden ser dos respuestas, ¿no? Yo te diría que sí. Supongo que en mi caso... Yo quiero saber de ti. Había en la biblioteca familiar, pues yo creo que unos 400, 500 libros. Mi padre, que era ingeniero, era lector, le gustaba la poesía, leía mucho novela policíaca. Y yo recuerdo que, bueno, él tenía dos trabajos, ¿no? En la mañana trabajaba en Comisión Federal de Electricidad, en la tarde en una constructora particular. Y al mediodía estaba leyendo en la siesta a Simenón, ¿no? Novela policíaca. De modo que nos contagió un poco el gusto de que había libros, ¿no? Y muchos de los libros que había en esa biblioteca familiar, sus consecuencias son mi obra, ¿no? O sea, de alguna manera esos libros que yo revisaba han derivado en obsesiones, qué sé yo. Y también hay gente que en sus familias no hay libros y un día hacen una lectura en secundaria y a partir de ahí descubren que van a ser escritores y comienzan a ser lectores a partir de los 17, 19 años, ¿no? Pero no necesariamente un lector se vuelve escritor, ¿no? Es decir, a la hora que tú, siendo este niño rodeado de libros, con un padre lector, fíjate qué importante este contagio, ¿no? Sí. Bueno, además estás hablando de un México donde había siesta y el papá podía ir a comer a su casa. Estás hablando de un México que ya no vivimos ahora, ¿no? Sí, se iba en su camioncito, comía en casa y su segundo trabajo entraba a las 4:30, 5 de la tarde, en fin. Sí, así es, ¿no? Era un México distinto y mi padre era ingeniero y el día que él se entera que yo quiero ser comunicador, que quiero hacer cine, que quiero hacer reportajes, se frustró porque yo estaba, pero que ni clavado para ser ingeniero. Él quería que yo fuera ingeniero civil. Yo era el odioso nerd que resolvía siempre en el pizarrón X cuadrada menos Y cosecante. Era el Martín del Campo al pizarrón y yo resolvía. ¿Y te gustaba? Y decía el maestro, Martín del Campo pasa a su lugar, muchas gracias. O sea, yo resolvía y lo entendía muy fácil. Y entonces eso en psicología se llama formación reactiva. Es decir, yo cambié el signo, el número por la letra. Entonces cuando le digo que voy a estudiar comunicación y estas cosas de las artes, se frustró, dice, es que tú tienes cabeza de ingeniero. A lo mejor la tengo todavía, pero bueno.
El caso está que cuando yo publico mi primera novela, que se llama Las rojas son las carreteras, con don Joaquín Díez-Canedo, en aquel remoto año de 1976. En la emblemática Joaquín Mortiz, sí. ¿no? Digo, si tienen un libro todavía de esos libros de la serie El Volador de Joaquín Mortiz, guárdenlo, atesórenlo. Bueno, el caso está que él ve mi novela, la tiene, y me dice, ahora sí vas a estudiar ingeniería. ¿Ahora? O sea, ¿estabas en prepa? No, ya habías terminado. Estaba en tercer año de la carrera, cuando se publica. Pero yo le doy la novela a mi padre y me dice, ahora sí vas a estudiar ingeniería. O sea, como si hubiera sido todo lo demás un capricho, ¿no? Al final yo creo que ya él murió convencido de que estaba bien lo que había decidido, porque me movía bien en el medio, quizás ya tenía 2 o 3 libros publicados, y en el periodismo yo pues me desarrollaba, reportero, corresponsal, en fin, ¿no? Pero ¿cómo elegí? O sea, ¿eras bueno en matemáticas, una mente práctica y concreta? ¿Y cómo eliges cuando estás en prepa meterte a la universidad? Lo dije semanas atrás, lo comenté en un artículo. Yo tenía un profesor que se llama Cesario Morales, que después fue un filósofo importante en la Facultad de Filosofía y Letras, qué sé yo, que en la preparatoria nos daba etimologías grecolatinas. Y un día nos deja leer una novela que se llamaba Rayuela. Yo tenía 17 Por cierto, años. este año cumple 50 años Rayuela, sí, ¿no? Y entonces, tú también. y yo leyendo Rayuela, de repente, bueno, a mí me transformó la vida de alguna manera, y regresa a las 2 semanas y nos pide que hagamos un reporte de lectura, y todo el mundo, bueno, Álvarez 4, Betancourt 3, 4, Martín del Campo 10. Y nunca me dijo por qué. O sea, algo pasó ahí que yo escribí y que yo entendí, y como que me movió el tapete, como decimos por acá, algo pasó porque dije, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que estas lecturas me mueven tanto y me invitan a pensar en tantas consideraciones, ¿no? Después, a poco de eso, leí, obviamente, de perfil, la de José Agustín, que dije, bueno, para escribir novela no hay que escribir sobre la Revolución Mexicana ni los héroes del proletariado de los años 40, no. Hay que escribir sobre la clase media mexicana, que le gustan los Beatles, que le gustan las fiestas, que le gusta ir al autocinema. Y entonces de pronto descubrí que podría la clase media, nuestro medio, ser protagonista de la literatura, y ahí fue donde dije, voy bien, ¿no? De hecho, Las rojas son las carreteras, es un grupo de jóvenes, Mocambo, sí, Veracruz, claro. Digamos, ahí hay una clara evidencia de que eso que tú deseabas y que te habían provocado tus lecturas, lo hiciste, ¿no? Sí, ¿cómo nace esta novela? Sí, bueno, esa novela, fíjate, yo tendría unos 17 años, y con un grupo de amigos, después del 68, en diciembre, enero, digamos, 3 semanas nos aventamos de vacaciones en un campamento en Veracruz, en Mocambo, que todavía no estaba conurbado con el puerto. Y bueno, nos pasaron muchas aventuras y lo que tú quieras. Y regresando de ese campamento en la playa, le dije a un amigo, a Ricardo Fernández, le digo, ¿sabes qué? De esto que nos ocurrió, yo voy a escribir una novela. Yo tenía 17 años. Me dice, sí, claro, ¿no? Bueno, pues me tardé 4 años en escribirla, ¿no? Y ocurre que fue en el año de 72, 73, hago un viaje a Los Ángeles y me voy medio de mojado, medio para estudiar inglés con un grupo de amigos, y tengo un periodo de 4 meses que resido en Los Ángeles. Tú viviste en Los Ángeles también, que es una ciudad muy interesante. Y en la biblioteca de UCLA, yo iba todos los días a escribir mi novela. Entonces yo regreso de Los Ángeles en la primavera con la novela. Uno de nuestros profesores en la Facultad de Ciencias Políticas, yo estudiaba ya la carrera de Comunicación, que era Gustavo Sainz, que hay que homenajear, porque Gustavo Sainz nos hizo a muchos escritores. Fíjate qué importante que digas eso, ¿no? No, es muy importante. Ahorita hablamos de ello. Sí. Y entonces yo regreso, le doy la novela, mi manuscrito, la leí, me dice a la semana, David, oye, está muy bien tu novela, llévasela a don Joaquín Díez-Canedo. Digo, ¿y ese quién es? Yo no sabía, ya tenía 21 años. Dice, pues es el director de Joaquín Mortiz, donde publica José Agustín. Sí. Se la llevo a la secretaria y a las 3 semanas me hablan y dice, venga, que me habla don Joaquín, ¿no? Dice, porque el madrileño al fin dice, venga, es que lo quiero conocer, y le digo, ¿de qué se trata? Es que le vamos a publicar su novela. Sí, bueno, o no viene. Pues voy con don Joaquín, firmo contrato y yo tengo 22 años y la novela en las manos. Bueno, pues como que me asusté. A partir de allí pasaron muchas cosas. Pero
normalmente a veces la gente cuando quieres escribir, que tú ya sabías que querías escribir, entiendo, o a lo mejor no lo sabías, ¿por qué no te vas a letras, te vas a comunicación? ¿Qué hay de ti ahí? Sí, yo en realidad me gustaba más el discurso plástico, digamos el cine. O sea, yo quería hacer cine documental, porque como que había cierto compromiso por explicar la realidad a través de los documentales. Claro. De hecho, yo viví 3 o 4 años de mi vida haciendo cine, dirección de cine, después te platico. Ahorita vamos a oír esa historia. Y entonces, yo por allí iba, pero de pronto con Gustavo Sáenz, que nos hizo un grupo de escritores, bueno, y cuando digo que nos, porque compañeros de la facultad, bueno, del grupo, bueno, estaba desde luego que todo el mundo conoce a Ángeles Mastretta, tu servidor, un amigo que se llama Enrique Álvarez, los Trejos, Nacho Trejo, Arturo Trejo, Rafael Vargas, ¿no? En 2 o 3 grupos acompañamos a Gustavo Sáenz y él nos encargaba que escribíamos un sueño, una crónica, una entrevista, te la publicaba a las 2 semanas en su revista que se llamaba 7, te pagaba 400 pesos y tú tenías tu nombre en letra de imprenta, tenías 21 años, es 400 pesos y MB en el trabajo, o sea... Redondito. Era redondo. Y entonces pues, yo de pronto me pude más o menos independizar económicamente muy temprano porque publicaba y luego en el periódico, en el Diario de México, en fin, donde se podía empezamos a colocar artículos en el Gallo Ilustrado del Periódico El Día, en fin. A lo que voy es que él nos hizo. Y luego, enseguida de él, Hugo Gutiérrez Vega nos daba periodismo y literatura y bueno, las clases eran para mí o para nosotros, ¿no? O sea, era Vargas Llosa, los únicos que habíamos leído Vargas Llosa éramos nosotros y todo lo demás, ¿no? Entonces, allí fue, digamos, mi malformación, porque ya decía yo, bueno, igual no cine, sí literatura, pero mientras tanto, ¿de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir, no? El cine, y no satisfecho con haber estudiado comunicación, digamos, te metes y además a lo mejor tu padre supo que estudiaste también en el cine, o sea que no hiciste ingeniería. Que yo estaba un poco loco, pero le daba gusto, ¿no? O sea, porque digamos que era un poco como la oveja negra, el que me había salido de los rediles, el primero que se dedicaba a las humanidades. ¿Por qué tienes un hermano? Bueno, mi hermano mayor, Enrique, es médico psiquiatra, sí. ¿Otro hermano aviador? No, tengo otro hermano que es odontólogo y otro hermano pues que hace muchas cosas, ¿no? Somos, como decimos, somos 4 hermanos, 3 varones y yo. Y me dice, ¿y tú qué eres? Digo, no, yo soy Lord, ¿no? Yo no soy... Entonces, bueno, a lo que voy es que... El loco era la... Yo soy el loco y entonces el cine, pues había que estudiar en una escuela y yo terminando la carrera de comunicación, ingreso al CUEC, al Centro Universitario de Cine, de la Universidad Nacional, y pues mi grupo de compañeros ahí eran los hermanos García Gras, ¿no? Carlitos y José Luis García Gras, Rafael Montero, Raúl Busteros, Rogelio Cuellar, José Goldenberg. Él estaba en un grupo anterior, José Goldenberg, que era distinto, ellos tenían mucha conciencia ideológica y nosotros queríamos hacer cine pequeño burgués, historias de amor y estas cosas de las... Otra vez está lo de la clase media, la juventud. Y nuestro director, digamos, que nos apadrinaba era Alfredo Yoskovich, nos daba lenguaje cinematográfico. Que murió hace muy poco, Alfredo. Murió este año a principios, pero él nunca lo supo. Esas clases de lenguaje cinematográfico, en mi caso, eran cursos para estudiar novela. Entonces ahí aprendí cómo armar el discurso cinematográfico y novelístico, y al segundo año yo ya no continué la carrera y preferí hacer novelas. ¿Y es cierto que hiciste un documental sobre revueltas o que andabas haciéndolo? Historia, porque, digamos, esa tarea ya era un poco... El primer año se filmaba en Super 8 milímetros, que era un formato cine-cine, y el segundo año había que ser en 16 milímetros, y entonces yo, por mi novia de entonces, que es mi mujer, Blanca Treviño, ella estaba en un grupo semipolítico en la Facultad de Filosofía y Letras, muy vinculado con José Revueltas, que desayunaba y comía en la Facultad de Filosofía y Letras después de salir del Lecumberri, de la cárcel, por el movimiento del 68. Entonces tenían amistad con él, y entonces me lo presentan y le expongo el proyecto, y yo voy a casa de Pepe Revueltas pues unas 5, 6, quizás 7 veces a armar el guión y dónde íbamos a filmar, y íbamos a iniciar en Lecumberri, que todavía no era lo que es ahora, y bueno, ahí tuvimos una cierta amistad, ¿no? Y ese documental, a punto de iniciarse, no se filmó porque él empezó a tener problemas con los dientes, y al dentista, y al hospital, y las venas, y las arterias, y se murió a los 3 meses. El periodismo.
tú has dicho que ser reportero es fundamental para un escritor, pero ¿cómo...? Es una bendición. Es una bendición. ¿Por qué? Es decir, yo, después de estudiar en el CUEC cine, hubo una oportunidad de hacer cine documental en la Universidad Nacional en 16 milímetros, y durante 2 o 3 años un grupo de amigos teníamos un equipo para hacer documentales para la universidad, sobre ciencias, sobre cultura, en fin, ¿no? Sí. Que era, digamos, la época en que la película terminaba y entraba el video, y entonces en esa crisis de pronto nos quedamos sin trabajo, y en esos días un amigo me dice, oye, viene un periódico nuevo que intenta ser distinto, un poco cola de la crisis del Excelsior, de la salida de Julio Scherer y Vicente Leñero y su equipo, y pues va a proponer algo distinto. Entonces me presentan con Manuel Becerra Costa, don Manuel, que era el director de Uno más Uno, y yo iba como fotógrafo a entrar para ser fotoreportero. Y él me dice, ¿y usted qué hace? Y yo llevaba mi primera novela bajo el brazo, y le digo, pues, entre otras cosas esto. Empieza a revisar la novela, me dice, va a ser reportero. Sí, 7 años. Fue una 7 condena. años. Yo no soy fotógrafo, entonces comienzo a ser reportero. Claro, yo venía de la escuela, venía de leer literatura, había publicado una novela, y entonces todos los celos de mis compañeros reporteros, que eran las viejas guardias que sí habían luchado en el periodismo real, pues me tenían ciertos celos de los que yo no me enteraba, porque yo me divertía mucho. Y entonces hice todo tipo de reportajes. O sea, un día estabas haciendo reportajes sobre los basureros en Santa Cruz Mellehualco, otro día estabas en Los Pinos cubriendo la fuente de la presidencia, otro día ibas a una reunión episcopal a Torreón a ver qué decían los obispos sobre el misterio guadalupano. O sea, de todo. Todo, de todo. ¿Y ¿no? es cierto que descubriste la tumba de Lucio Cabañas? Sí, bueno, y me ponen a prueba en algún momento porque como que mis reportajes eran un poco distintos, atípicos, sorprendentes. O sea, era un poco, sí. Había algo de Truman Capote ahí, Sí, algo así, o sea, así yo medio iba novelado. muy ligero, yo iba muy ligero, ¿no? Y entonces me mandan a hacer una serie de reportajes a la Sierra de Guerrero, cuando está el primer gobernador Figueroa, ¿no? Rubén Figueroa, al que secuestró la guerrilla y todo eso. Y entonces en ese momento, durante un par de semanas, con un fotógrafo, Miranda, nos dedicamos pues, a visitar pueblos y lugares, guiados por un profesor que sabía mucho de los movimientos, ¿no? Y estando en Atoyac, que era la cuna, digamos, de donde surgió la guerrilla de Lucio Cabañas, saliendo, le digo a una señora, dice, ya nos vamos, señora, porque venimos a ver lo que dejó Lucio. Y dice, ¿y ya fueron a su tumba? Y le digo, no, señora, ¿cuál? Dice, ahí está su tumba. Bueno, a 2 cuadras vamos al panteón, ahí está la tumba, una lápida de cemento con un clavo, había, ¿no? Lucio Cabañas, 1934, 1975, ¿no? De pronto, bueno, es la primera vez, le digo a Miranda, saca la foto. Y bueno, con eso va a primera plana de que, pues sí, estaba la tumba en Atoyac. Y los 7 reportajes se fueron a primera plana, que se llamaba Guerrero, un ensayo fascista, primer ensayo fascista del país, era una pregunta, lo cual te quiero decir que lo que me pusieran, yo toreaba. ¿Y cómo, o sea, Entonces, y cómo este reportero que está escribiendo novelas, un día... No estoy escribiendo novelas. Ya escribiste novela. Ya escribí novela, pero durante durante 2 años yo dejo de escribir por hacer diarismo. De repente un cuento, alguna colaboración con Fernando Benítez, que éramos muy buenos amigos en el suplemento Sábado, pues sobre los huesos de Cuauhtémoc, o qué sé yo, pero fundamentalmente metido yo al asunto del periodismo. Que además es adrenalínico, sí. Y entonces llega un momento en que digo, ¿no? Yo necesito un espacio para mí. Y le digo al director, don Manuel, me quiero ir de corresponsal a España, se acaban de establecer relaciones, muerto Franco, y me dice, pues váyase, y muy bien. Y yo durante 1 año y medio me voy de corresponsal a Madrid, y ahí empiezo a ser corresponsal, digamos, de fines de semana, a mandar 1 o 2 envíos al diario, y el tiempo restante a hacer mi novela. Claro, el sueldo no era tan bueno, pero sobreviví ahí, ¿no? Además es una ciudad con que me estoy viniendo mucho más cerca, pero es una ciudad con la que tienes una intensa relación. Mi segunda ciudad es Madrid, ¿no? O sea, mi segunda ciudad es Madrid, y yo a veces me sueño en Madrid, me sueño yendo a las tapas, en fin. De hecho, así como escribiste en la biblioteca de UCLA,
Yo sé que escribiste otra novela reciente, La noche en que murió Freud. En la novela, en la Biblioteca Nacional de Madrid, claro, sí. Bueno, a lo que voy es que yo regreso de corresponsal al diario con 2 novelas en el maletín, ¿no? Y entonces pues busco publicarlas. Se publica esta primera novela que se llama Esta tierra del amor, sí, y otra novela que se llama Todos los árboles, y me doy cuenta que soy más feliz escribiendo novela que haciendo periodismo. Entonces yo un día voy con don Manuel Becerra Costa y le digo: don Manuel, ya no quiero ser reportero. Se me queda viendo como si fuera la peor de las ofensas, ¿no? Como entonces, patear el pesebre, ¿no? Sí. Y entonces le digo: pues, ¿qué va a hacer? Le digo: pues quiero trabajar en la sección internacional haciendo trabajo de mesa, corrección, edición. Un tiempo estoy en internacionales y otro tiempo en la sección cultural como director, como digamos director de la sección de cultura, con Humberto Musacchio como jefe de redacción, ¿no? Entonces los dos ahí estamos llevando, y me queda más tiempo para hacer mis novelas, ¿no? Entonces, digamos, soy novelista de medio tiempo y periodista de medio tiempo. Vas cambiando, digamos, las balanzas. Venían las temporadas electorales, ¿no? Y entonces sí me mandaban como cronista para hacer pues, la campaña de Miguel de la Madrid y hacer crónica de los mítines y de lo que iba yo encontrando. Pero como que me usaban así, como una especie de un cascabelito de oro para cierto tipo de crónicas interesantes, pero el fuerte era el trabajo de mesa, y me dejaba la mitad del día para hacer mis novelas, y poco a poco pues fui pergeñando una y otra, ¿no? Y además has sido siempre muy disciplinado. A lo mejor ahí está el ingeniero de X igual a W, ¿verdad? La mente muy, muy práctica. Te lleva a publicar o escribir varias novelas. Dama de noche. Claro. Se hace película. Claro. Y entonces de ahí juntas esta parte, David Martín del Campo, gustoso y estudioso del cine, y David Martín del Campo, escritor. Bueno, yo a veces doy clases en las escuelas de escritores y esto, ¿no? Y siempre les digo que ojalá no aprendan porque son competencia. No, a lo que voy es que el asunto es que mis novelas son muy plásticas, son muy cinematográficas, y yo siempre les digo, como decía Emilio García Riera, que el cine es mejor que la vida, ¿no? Es mi vicio. Pero ciertamente mucha gente que lee mis novelas me dice: oye, es como si hubiera visto una película. Y yo lo agradezco, porque finalmente es que siento que lo que quería hacer, o sea, un discurso plástico, aventuras quizás, porque las novelas son aventuras, ¿no? A veces aventuras políticas, aventuras amorosas, aventuras anímicas, aventuras intelectuales, pero aventuras finalmente. Está muy visto en mis novelas, ¿no? Y Alas de Ángel, que fue, digamos, como que esta novela que está aquí, tenemos Alas como de que un Ángel. punto de quiebre, ¿no? Sí. Yo tenía ese capricho de que quería escribir una novela que tuviera que ver con los Camisas Rojas, ¿no? de Garrido Canaval, con la huelga inclinaria de Veracruz en 24. O sea, era una novela histórica y una novela de un piloto aviador, ¿no? Porque el asunto de la aeronáutica nos persigue a mí y a mis hermanos un poco. Sí, de hecho te ocupas de él en otra novela, Cielito Lindo, El Escuadrón 201. Claro. Pero no nos va a dar tiempo de hablar de todas. Bueno, el caso es que escribo Alas de Ángel, la mando al concurso y gana el famoso premio internacional Diana Novedades, que ya no existe. Que ya no existe, pero y a partir de ahí como que empezaron a dejar de decir que Martín del Campo es un periodista que hace novelas. Ahí se les olvidó ya esa parte, y yo fui, digamos, renunciando a esa parte periodista en beneficio de la literatura. Mudaste de piel. Pues digamos. Y quiero llegar al cine otra vez. ¿Qué siente un escritor? Una novela publicada, pero un escritor que sabe de cine porque lo estudió, cuando su novela se hace película y entonces la imaginan otros, es un trabajo colectivo. Pero bueno, Emilio Ebergengi, que era un buen amigo, locutor en Radio Educación, un día me dice: tengo una amiga que está saliendo de la escuela de cine, del CCC, y quiere hacer leyó tu novela y le encantó esta novela que se llama Dama de Noche y quiere hacer una película. Entonces, bueno, platiqué con ella y, bueno, nos encantamos, es una chica muy talentosa, y hicimos el guión entre los dos y se filmó. Es una novela que se desarrolla en Veracruz, que es un lugar que a mí me obsesiona un poco, de unos amantes que en la noche
que llegan allí, el tipo que es un viejo muere y entonces la pregunta es, ¿qué hace una muchacha con un viejo muerto en la cama cuando que el tipo tiene muchos recursos, es un ricachón y trae a un antiguo novio? Y bueno, la novela es cómo explotas los capitales de un amante muerto que traes en la cajuela del coche, ¿no? Durante 5 días, ¿no? De eso se trata la novela y otras cosas más terribles, ¿no? Y recuerdo que la portada está Rafael Sánchez Navarro, sí, bueno, ¿no? Dama de Noche, aquí está Rafael Sánchez Navarro, que fue quien la protagonizó, ¿no? Se han tenido como 4 o 5 reediciones y ese es, digamos, es un... Joaquín Mortiz. Joaquín Mortiz, claro, y fue una buena experiencia. Oye, viene otra, ¿no? No desearás, se va a hacer cine. Dicen que cuando hablan de estas cosas como que se salen. Se salen, pero bueno, no vamos a echarle buena vibra. Siento es que hay cierta seriedad. Reciente, el año pasado, publiqué No desearás, cuyo título original era Novelas de ebriedad, fornicación y olvido. Pero la editora como que le pareció que era un título muy largo, me dijo. Y tu nombre es largo. Entonces, y la novela no es tan larga. Busquémosle otro título, entonces le digo, bueno, No desearás. Y bueno, por ahí ya hablaremos ahorita de ella, porque quiero dedicarle. Y la leyó un amigo que está en el cine, Víctor Ugalde, y me dice, oye, me encantó, yo siento que es una película, vamos a filmar. Y bueno, ahorita estoy con un pie en el piso y el otro en el polvo y no sé qué va a ocurrir. Supongo que ese proyecto marchará, pero es una novela muy interesante. ¿Y harías el guión? Bueno, ya lo hice. O sea, la novela ya está hecho guión. Pero el guión... Yo ya lo hice. Tú ya lo hiciste. Sí, o sea, lo bueno de que ahora con las computadoras, pues es que es nada más traducir la parte literaria, hacer secuencias, la escaleta, cumplir, ¿no? Con la historia. Qué maravilla. Y claro, según me dice él, quedó como de 120 minutos. Habrá que quitarle 30 minutos para que quede en los 90 rigurosos, ¿no? Pero bueno, ese ya es problema de él. Entre las muchas cosas que has hecho, David, todas fascinantes, que te han llevado de acá para allá, tú tienes, la amistad te importa, y yo sé que hicieron un experimento que a todos nos asombra y nos fascina. Sí. Hace varios años, este grupo de amigos que se reunían, ¿no? Sí, en el año 86 hubo un encuentro de narradores en Morelia, y el último día que nos regresábamos, hubo una comida y lo que tú quieras, y de pronto alguien habló, ¿se acuerdan del proyecto que hubo de hacer una novela colectiva en la vez anterior del encuentro? Les digo, bueno, ¿por qué no recuperamos el proyecto? Pero no que sea de los 35 participantes, sino lo de los 11 que estamos en esta mesa. Sí, y bueno, y después de 2 copas todos quedamos en que sí. ¿Y son los 11 que están en la foto? Sí, y entonces esos 11 autores decidimos que se hiciera una novela colectiva, y que fueran 2 vueltas, de modo que son 22 capítulos y cada quien es autor de 2. Y tiene el fabuloso nombre del hombre equivocado. Gran nombre. El hombre equivocado fue el editor seguramente por haber publicado. Esa fue la primera novela que publicó Joaquín Díez Canedo Flores, hijo de don Joaquín, cuando él se iniciaba como editor en Joaquín Mortiz. Y fue muy interesante porque, bueno, los 11, tú sabes, a ver si me acuerdo, de Vicente Leñero, Hernán Lara Zavala, Rafael Ramírez Heredia, que vivía aquí a 2 cuadras, tu servidor, Ali Peterson, Cilia Molina, María Luisa Puga. Guillermo Samperio, Joaquín Armando Chacón, Bernardo Ruiz, Gerardo de la Torre y Marco Aurelio Carballo. Los 11. La memoria funciona, ¿eh? La novela, el protagonista tiene 11 personalidades, está esquizoide, a veces se muere, a veces resucita. Es una novela curiosa. Finalmente que pretende ser una novela policíaca y termina siendo una novela de humor. Nos divertíamos mucho porque nos reuníamos para entregar los capítulos semana a semana, de modo que fueron 22 semanas de comidas donde se entregaba el capítulo en un restaurante que se llama La Bodega, en la colonia Condesa, qué sé yo, y a partir de ahí ese grupo de amigos seguimos viéndonos y celebrando, y se volvió una situación de complicidades, ¿no? Claro. Muy divertida, y bueno, y que ha devenido en otras historias, ¿no? Qué maravilla. Yo sé que esto que decíamos que David es muy metódico para trabajar, a mí siempre me impresiona porque dice una novela de tal extensión y en tanto tiempo. Y no solo escribes tu artículo de periódico, otras cosas sueltas, tus novelas, cuentos, sino para niños. Hay una beta infantil y juvenil que has desarrollado muy intensa, que tiene que ver también, yo sé que te divides en el año y un pedazo del año le dedicas a esto. Bueno,
en el año, es una historia curiosa porque mi hija Eliette tendría unos 3 años y visitábamos a mi madre que vivía en Polanco y en el regreso se quedaba la niña dormida y vivíamos en un 4º piso y había que cargar a la niña y cada semana a semana la niña pesaba 400 gramos más. Y un momento que dije, qué tormento, ¿no? Y entonces el problema era cómo mantener despierta a la niña retornando de casa de mi madre, ¿no? Para no tener que y cargarla. Entonces empecé a contar con ella unos cuentos de que había un tlacuache que se comió a la luna y lo que ocurre en el mundo si un tlacuache se come a la luna. Entonces, y después una historia sobre unos ratones que suben un zapato viejo que es un barco y son los piratas ratones. Bueno, era una serie de cuentos que inventábamos y reinventábamos. Ella permanecía despierta y subía las escaleras de los 4 pisos despierta, ya no tenía que cargarla. Y al año y medio, un día en unas vacaciones, yo dije, ¿por qué no escribo estos cuentos y que tengan una facilidad? Que fue este primer libro que se llama El Tlacuache Lunático, en fin. El Tlacuache Lunático, aquí está, y de pronto muy descubrí divertido. que una parte de mi alma es el alma de un niño, que es un niño que no ha muerto y que sigue dentro de mí, y de pronto le pregunta al Martín del Campo adulto por qué hago las travesuras de adulto que ese niño no hubiera hecho, y lo regaña. De modo que sí, ciertamente yo parto el año en 2. Digamos que cuando se acercan las Navidades, hacia fines de noviembre, empiezo a idear y a escribir un libro para niños que lo termino escribiendo hacia febrero, ¿no? Estos varios varios libros varios aquí. Libros infantiles. Tenemos como una baraja. Fantasías y historias de ballenas, ¿no? Doña Ballena va al zoológico porque a la ballena un día le dicen que el animal más grande vive en el zoológico, y ese día la ballena se pinta los labios, se pone su collar, su sombrilla, se sube al autobús, el autobús va así, y visita al elefante y hablan sobre la importancia o no de ser grandes. Bueno, esos son como 12 libros y van muy bien. Y en primavera y verano, que dejo de escribir para niños, escribo para adultos. Y ahí escribo pues, sobre crímenes, adulterios, otros temas distintos, ¿verdad? Fíjate que a mí de estos libros que tienes para niños o jóvenes me gusta mucho El hombre del Iztac, porque es una novela de aventuras y sucede en el Iztaccíhuatl, y yo sé que tú también tienes fascinación, así como por los mares de los que les vamos a hablar, por los volcanes, sí, ¿no? El Paricutín. Sí, es una parte telúrica mía, sí, el Paricutín también. Sí, bueno, el hombre del Iztac, de hecho, proviene, digamos, de una historia de periódico, ¿no? En el año de 1900, no sé si fue 89 o 90, en que descubrieron a este hombre del Paleolítico en los Alpes, ¿no? Que le decían el Uzi, porque estaba en la frontera de Austria con Italia, y resulta que tenía enterrado 12.000 años, ¿no? En las nieves de los Alpes. Y a mí se me ocurre pensar que habría ocurrido con un hombre que tuviera 500 años en el glaciar del Iztaccíhuatl, ¿no? El hombre del Iztac es un soldado de Hernán Cortés que está congelado, ¿no? Y unos niños lo descubren. Claro. Y la novela es el secreto que guardan entre este grupo de niños que viven al pie del Iztaccíhuatl, en San Rafael. Y sobre las consecuencias que tiene esto, ¿no? Bueno, es una de las historias. Y hay otra novela que a mí me gustó mucho y que a David, yo sé que está, digamos, en su corazón de manera muy especial, El año del fuego, el Dr. Atl como uno de los protagonistas, el Paricutín. ¿Tú querías decir algo de esta novela? Sí, bueno, que es mi parte telúrica. Es una novela que se desarrolla alrededor del surgimiento del Paricutín en el año de 1943, México en guerra, no olvidemos, y el loco del doctor Atl, ¿no? Sí. Gerardo Murillo, que estaba pintando su obra que más se conoce, saltando de río de lava en río de lava, por eso pierde la pierna derecha, se le queman las venas de una pierna, le tienen que amputar la pierna, y hay gente que dice que es la novela del doctor Atl. No, el protagonista, que es Rojas, que es un viejo fotógrafo, porque de alguna manera este fotógrafo como que me hace derivar allí toda mi experiencia del fotógrafo que no fui, ¿no? Y mi amistad con fotógrafos como Rodrigo Moya, Pedro Valtierra, Rogelio Cuellar, en cuyos laboratorios yo he conversado con ellos y he visto cómo surgen sus imágenes. Entonces hay una parte fotográfica mía que está puesta en esa novela, ¿no? Claro, y que está puesta en este libro, claro, sí. Pie de foto,
Un libro para niños publicado por Circli, esta editorial que se ha especializado desde hace muchos años en libros muy bellos. Y aquí son fotos tuyas, ¿verdad, sí, David? Sí, digamos que yo desde los 15, 16 años hago fotografía, ¿no? Bueno, y la fotografía es en blanco y negro y punto. Ahora es otra cosa porque la cosa digital ya acabó con la película. Pero entonces yo en cada oportunidad a veces me escapo en mi bicicleta un domingo y voy a tirar fotos, o en las vacaciones dejo la familia y me voy al pueblito, me voy a la montaña y hago fotos. Y digamos, no tengo las fotografías de estos amigos que tienen sus acervos de 60.000, 100.000 negativos, pero tengo algunas. Y armé este libro de modo que fueran textos míos con fotografías mías, algunas son bastante interesantes, como para un lector, no un infantil de 8 años, sino para un lector que ya razona, ¿no? Como claro, para lectores de 12 años, que agradecen mucho además los adultos, porque son asuntos de cómo se debe mirar una fotografía y qué es lo que hay en una imagen escondido, ¿no? Me gusta, por ejemplo, esta que el texto dice una mañana tibia y lo que vemos en un charco reflejado es lo que apenas vemos, que son los pies y faldas de las mujeres, y en el charco. Es la plaza de San Marcos en Venecia. ¿De verdad? Sí. O sea, es una fotografía que yo saqué volteado de cabeza en una banca, junto al embarcadero, y lo que se ve son las mujeres, bueno, se verá la fotografía en su momento, reflejadas. Entonces el reflejo y la historia es, y cuando ese charco se evapora, ¿qué pasa con esas mujeres que están ahí en ese charco, que habitaban en el reflejo? Qué interesante. Y mira, de charcos a los mares, sí, tú tienes una crónica, Los mares de México, que de alguna manera recoge tu parte reporteril o de cronista, de viajero, de apasionado de las costas. Ese era un libro de los que estaban en la biblioteca de mi padre. Mi padre era un obseso de los mares. Él decía que la solución de los problemas de la humanidad, la alimentación, la energía, se solucionaría con los mares y los océanos. Y en casa había un sector de la biblioteca que eran unos 10, 11 libros que hablaban sobre la cosa marinera. Eso que me quedó de niño es este libro que se llama, tú lo trajiste, Los mares de México, que fue un poco una liberación. Yo, después del diario 1+1, estuve un ratito en el diario La Jornada, pero yo ya no quería hacer periodismo, diarismo, quería hacer otra cosa. Y le llevé el proyecto al al rector de la Universidad Metropolitana, donde tú estudiaste en Xochimilco, Francisco José Bolio. Le llevé el proyecto y me dijo, me encanta tu proyecto, te apoyamos, y me contrataron como investigador durante casi un par de años, de modo que yo me volví un oceanólogo de México y hice como unos 9 o 10 itinerarios, visité todas las costas de los litorales mexicanos, asunto que casi me cuesta el divorcio, pero entonces yo hablaba con guardafaros, con marineros, con pescadores, con directores de turismo, con presidentes municipales, con todo tipo de gente, y sus testimonios de alguna manera acompañan los aspectos de las costas mexicanas, que se llama Crónicas de la Tercera Frontera, porque es frontera norte, frontera sur y nuestra frontera con los mares, ¿no? Y hasta nuestras lagunas costeras, bueno, ¿no? El libro quedó bien y ahora estoy proponiendo una reedición porque, bueno, la parte, digamos, de las estadísticas, pues ha variado los números, ¿no? Pero en principio, y muchas de las historias y de los testimonios, de las pláticas que yo tuve durante este par de años con la gente, son novelas que están aquí. O sea, esas conversaciones, ¿no? Claro. Me liberé del diarismo y comencé a hacer otra cosa. Ocurre que yo en mis investigaciones hemerográficas y que de pronto me pongo a nadar en el siglo XX mexicano, o sea, historias sobre la fiebre aftosa, sobre el paricutín, o sea, de estos rescates, descubro de pronto que en el año 57 hubo un crimen muy aparatoso en Acapulco que fue el famoso caso Fenton, ¿no? Y bueno, que tuvo mucha atención de los medios, porque era un matrimonio que desapareció. Pero, y fueron... ¿La de la foto? Ah, no. No es el caso. Bueno, Cindy Rudy... O sea, este personaje, esta muchacha tan bonita... Cindy Rudy es personaje Cindy de tu novela. Sí, bueno, entonces, ¿qué es el caso Fenton? Las 7 heridas del mar. Es, las 7 heridas del mar, estamos hablando. Y entonces, de pronto yo veo que habría la posibilidad de escribir una novela sobre los años 50, pegando a los 57, ¿no? Sobre Acapulco.
que en esa época yo era un niño, pero pues, de pañales. Y entonces, digamos que era el Acapulco que vieron mis primos y mucha gente, ¿no? Entonces, de donde esquiaban y hacían suertes, ¿te acuerdas? Me pongo a investigar, entonces, bueno, sobre la época, y ahí inserto, digamos, la historia de un nadador muy importante, que era Apolonio Castillo, en una de las fotografías que está ahí. Es este nadador que está fuerte, con los... que parece Tyrone Power, ¿no? Sí. Que es muy conocido, muy famoso, y él resuelve el caso Fenton, porque él saca los cadáveres que habían sido ultimados y amarrados con cadenas, y saca el cadáver del señor Hallock, y después saca la mitad del cuerpo de la mujer, nada más saca la mitad, la otra mitad no se sabe qué pasó, seguramente un escualo. Y la saca como con la compresora. De los primeros hombres rana que hay, ¿no? De los Aqualón, pero a consecuencias de que lo obligan a hacer la segunda inmersión, él muere horas después en casa porque se le nitrogena la sangre. En alguna de mis indagaciones con algunos de los buzos me dice, es que Apolonio murió en mis brazos, me dice uno de ellos, ¿no? Y bueno, esos testimonios están en la novela. Y fundamentalmente la novela se debió haber llamado 7.5 gringas. Como Fellini hizo 8.5, yo iba a hacer 7.5 gringas, que eran las 7.5 mujeres que habrían hecho, digamos, el aprendizaje sentimental o sensual del protagonista, que es un muchacho de 21 años, que se llama Tony Camargo, que es el que lleva la historia. Entonces, las 7 heridas del mar son las 7 mujeres que lo forman a él sentimentalmente, ¿no? Comenzando con su madre y terminando con Sasha Markovich, que es una rusa que da clases de piano en Acapulco, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la atmósfera, digo, además de la historia, la atmósfera de la novela que nos lleva por un Acapulco que a veces quien vaya todavía puede visitar, por ejemplo, ahí en la punta, en la zona de la quebrada, ¿no? Sí, frente a la Roqueta, en los Riscos, sí. donde vivió Tarzán, Johnny Weissmuller, ¿no? Eso se confirmó porque yo, haciendo la investigación, porque yo normalmente como que visito e investigo y quiero pisar el sitio donde estuvieron mis personajes, en el Hotel Flamingos de Acapulco, que es en la parte alta, que es más fresca porque sopla la brisa, ahí de pronto descubro que están las fotografías de John Wayne, que es personaje en la novela, de Johnny Weissmuller, que es un personaje importante en la novela, que cuando ya está enloqueciendo y sintiéndose Tarzán, ¿no? Sí, ¿no? Es el Tarzán es el drama de todas estas películas de Cheetah, de Jane, de los años 50, 60, y luego está Fred McMurray, Dolores del Río. Entonces este jet set de Hollywood que invernaba en Acapulco es una parte importante de la novela, y bueno, y ahí está, digamos, la cabañita donde vivía Tarzán, Johnny Weissmuller, y donde enloqueció. Terminó loco pensando que era Tarzán. Hombre. Y vale la pena conocer este lugar y ver la vista maravillosa y respirar un Acapulco que fue y que está en tu novela, como está este personaje de la foto que es la reportera, la escritora, Cindy Rudy en la novela, porque tú siempre tienes escritores y reporteros en tus novelas, o te gusta en algunas de ellas. Es que es gente más interesante, ¿no? O sea, no quiero hablar de otras profesiones, pero es que la escritora anda fisgoneando en todos lados, ¿no? Y ella es muy interesante porque, pues, bueno, acuérdate pues, de que ella es una parricida, ¿no? O sea, su historia personal es que ella es una parricida, que venga la ceguera de su madre, porque, bueno, no vamos a contar la historia, pero su historia de ella es muy, muy tremenda. Y le dejé el nombre de una amiga que conocí yo en Los Ángeles en aquel tiempo, que era una chica tan linda como la de la foto, ¿no? Y estuvo a punto de llamarse la novela Acapulco Blues, ¿no? Pero bueno, quedó como 7 días del mar y le fue bien, porque es ese blues de la época en que la costera no era la costera, era una vereda donde llegaban las tortugas a desovar y eran unos cocotales, o sea, ¿no? Acapulco era caleta y punto. ¿Y qué me dices también en No Desearás, que es el Puerto Vallarta, también, cuando ni siquiera había una carretera para llegar muy claramente, ahí donde se filmó La Noche de la Iguana, ahí es tu novela ocurre y nos pone precisamente en esos días, 1963, se filmaba La Noche de la Iguana, Ava Gardner, Richard Burton, los estamos viendo en las fotos, guapísimos, ¿no? Elizabeth Taylor, John Huston, el director, y nos das una novela deliciosa que nos coloca en esos días y en los días posteriores con otra reportera. Es que yo hago un reportaje, una crónica, porque yo me di cuenta en Puerto Vallarta, en un paseo,
que la presencia de la Noche de la Iguana era muy importante. O sea, digamos, el tótem de Puerto Vallarta es una iguana. O sea, en cualquier bar y en cualquier hotel siempre hay iguanas de cerámica, de papel, maché, en fin. Y entonces empecé a investigar, y lo que ocurre está que después de la filmación de La Noche de la Iguana, Puerto Vallarta, que era un pueblito de pescadores de 20,000 habitantes, ahora tiene 700,000 habitantes, junto con Nuevo Vallarta, ¿no? Fue una película que transformó un lugar porque empezó a arribar un turismo internacional, abandonando Acapulco y yendo a Puerto Vallarta, y entonces, bueno, empieza a crecer eso, y todo el equipo de servicios de hoteles y bares y restaurantes es lo que es ahora Puerto Vallarta. Entonces, yo investigando esto, entrevisto al cronista de entonces, a Carlos Fregoso, un tipo encantador, gordo, rubicundo, de ojos claros. Dice, yo era el chofer de la señora Ava Gardner, y era un muchacho. Dice, y era una señora tan tremenda que tenía sus dos amantes, se trajo 2 amantes de Acapulco, 2 lancheros. Dice, y una noche se acostaba con el Meco, y otra noche se acostaba con Manuel, y la tercera noche con los 2. Y era tremenda, y no era Ava Gardner, en el pueblo le decían, daba carne, ¿no? Y entonces yo, cuando me empiezo a platicar esto, dice, y se paseaba esquiando con su sombrero y con un daiquiri en la mano. Yo dije, señor, me acabas de dictar el inicio de una novela, ¿no? O sea, pensé para mí, así inicia la novela, ¿no? Yo no sé si se puede esquiar con un sombrero y con un daiquiri en la mano, pero en la novela es posible, de eso se tratan las novelas. Y entonces yo empecé a indagar y hice, digamos, toda la historia que hubo alrededor de la filmación de La Noche de la Iguana, que dirigió John Huston, y que fue un hombre que quiso mucho a México. De hecho, casi muere en Puerto Vallarta, porque él filma, bueno, el Tesoro en la Sierra Madre, ¿no? que lo filma en los años 50, y también filma Bajo el Volcán. Bajo el Volcán. Entonces él quería mucho a México, él fue amigo de Pancho Villa, eso decía él, ¿no? Entonces, era un irlandés loco, que lo vemos en Chinatown, ¿no? Estas escenas de degenerado, y en la novela es en 2 partes. La primera es la filmación de La Noche de la Iguana, que hubo un aparente crimen, y además tenemos que recordar que Richard Burton, o como dices tú, Burton, está casado con su mujer que vive en Inglaterra. Y también Elizabeth Taylor, y Elizabeth Taylor está casada con Eddie Fisher, que está en Los Ángeles, y los dos están amarrados desde la filmación de Cleopatra, la película más cara de la historia del cine, ¿no? Entonces ellos vienen emparejados, y aquí cada quien vive en su casa y hacen un puente, de modo que en las noches, quién sabe qué ocurre en ese puente, a espaldas de los maridos, ¿no? Bueno, la novela trata de eso en apariencia, porque la verdadera historia comienza a la mitad, cuando es que esa historia, por cierto, no la escribí yo, sino la habría escrito un autor que se llama Peter Koff, ¿no? Un compañero de la generación de Bukowski, sí, en Los Ángeles, que le habría ido también con esa historia que leímos, que pretende hacer la segunda parte, claro, de esa historia, y bueno, y de eso trata la segunda parte, que es una protagonista reportera, que es Fara Berruecos, que de alguna manera recoge mi experiencia como periodista y de muchas reporteras que conocí yo, claro, en la vida, sobre la investigación de qué ocurrió con Peter Koff. Y la tercera parte es lo que tenemos que hacer los lectores, que es apropiarnos de esta historia. No desearás, Las 7 heridas del mar, las novelas que ha escrito David, muchos de sus artículos periodísticos, de periodismo cultural, que están en El azul de Van Gogh, otro de los libros muy gratos. David, se nos acaba el tiempo, ya nos tenemos que ir, pero seguro ya está una novela en ciernes y la esperamos muy pronto. Muchísimas gracias. Encantado, Mónica. Gracias por estar con nosotros aquí en Palabra de Autor. Que tengan una buena noche. Nos vemos muy pronto. La leyenda negra del yate comenzó ese día. Era un viernes de octubre y el Cindy había sido alquilado por el agente de cine Mike Ross. Iba a llevar a un grupo de amigos que querían practicar el buceo y hacer algunas diabluras. Además de la tripulación, Tony convocó a Polonio, que en todo Acapulco era el más ducho en el arte del buceo. Consiguieron 3 equipos con reguladores nuevos, porque los originales se habían picado con el salitre. «Mareando gringos nos vamos a hacer millonarios», comentó Apolonio al subir aquellos instrumentos entre los que no faltaban un par de arpones. «Millonario soy, compadre, pero en unidades de penicilina». Tony preparaba los camastros de cubierta. «Hasta los zancudos al picar me caen muertos por la ponzoña que cargo en la sangre».
Es mejor acabar con los microbios que los microbios acaben con uno, ¿verdad? El campeón nacional probaba el correaje de los tanques. Además que ¿quién nos manda a buscar lío con las mujeres que no han de ser de uno? ¿Y eso cómo se sabe? Apolonio Castillo tenía 34 años, mujer encinta y una hija que adoraba. Nunca llegaba a casa después de las 8 y todas las mañanas, con el amanecer, comulgaba en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad. Eso sí que no tiene respuesta. Se sabe probando, como en todo. Millonario en penicilina. Bromeando con su primo Eulogio, que telefoneó de larga distancia, había solicitado que le enviara 100 preservativos porque en el puerto había epidemia de gonococo. «Estaré yo para contártelo», le dijo, y luego pensó en la arroba. Era cierto. ¿Y cómo decirle? «Tienes la cachimba infectada». Había dejado de visitarla, se había negado a sus llamadas. Ella seguramente comprendería. Comprendería. A las 8 de la mañana, puntuales, llegaron los invitados de Mike Ross. Zarparían del muelle Siroco en la escuela de buceo. Iban solteros John Wayne, Johnny Weissmuller y 2 gringas treintonas que habían conocido en los Flamingos. Además que los acompañaba un banquero canadiense, un tal Mervyn, que se les había pegado.